9 de la mañana con 10 minutos, café político a esta hora, como un buen día lunes. De repente hacemos café político a las 8:30, 35, otras veces a las 9, otras veces a las 9:30. Hoy día lo hacemos a las 9 con 10 minutos. Está el abogado y columnista de este programa, Rodolfo Saldivia. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Día nevado hoy día. Día con nieve, con aguanieve, con lluvia. ¿Usted ocupa la locomoción colectiva en las mañanas? ¿Cómo está la locomoción? Hoy día en particular no lo ocupé por el tema de la nieve y todo, pero regularmente ocupo, sí. Ya. Y bastante sector sur ya se ha tratado acá, es bastante complejo el tema de la movilización. Sí, absolutamente. Ya, a ver, tenemos varias cosas que conversar. Voy a hacer un mini adelanto de lo que vamos a tocar. Vamos a hablar y vamos a partir con la acusación constitucional. Triunfo o no triunfo, se potencia una figura o no. Ya se lo pregunto a Rodolfo. Vamos a hablar del caso Salaverry, que algo queda y que es bastante complicado. Yo ayer vi la entrevista al fiscal Guerra y fue bastante claro en decir que ellos tienen versiones absolutamente contrapuestas, pero que además tienen antecedentes respecto de que lo que dice Salaverry no es así, pero bueno. Y también vamos a hablar de Normas AFP, donde tú has sido abogado patrocinante del recurso que se ha ingresado y que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Partimos, acusación constitucional. Ya, yo haciendo un símil, estaba pensando un tema futbolero igual que habíamos hablado la otra vez también de la Copa América. Sí. Haciendo un análisis de lo que sucedió, yo haría el análisis siguiente. Prácticamente con el torneo nacional y con lo que ocurrió lamentablemente con la Universidad de Chile y Colo-Colo el fin de semana. ¿Ah, usted es azul? No tengo una definición. Pero su alma mater. Sí, no, efectivamente, no, universidad, claramente Universidad de Chile. Ya. Pero bueno. Lo siento entonces. Claro, entonces, mire, yo planteaba así, la Universidad de Chile podría ser esta semana que pasó, porque esto es dinámico igual que el torneo nacional, el Partido Socialista. Ya claramente, digamos, trataron de jugar sus últimas cartas, claramente están desorganizados, hay falta de conducción, se ha hecho una crítica extensa a los medios de comunicación respecto a de que hay un fracaso de la oposición, de que esto sería un nuevo vuelito segundo tiempo del gobierno de Piñera, en particular un AC-DC, un antes de Cubillo, un después de Cubillo, y en particular, yo haciendo ese análisis, yo creo que un buen símil podría ser lo que ocurre con el PS y en cierta medida el PP, ¿ya? En el caso del gobierno, yo diría que podría ser el símil Colo-Colo, en particular que está a 14 puntos de Católica. Católica ya tiene el partido ganado. Y Universidad Católica, yo creo que lentamente está empezando a construir lentamente el Frente Amplio. En particular porque yo creo que inconscientemente hubo un diseño, o sea, no inconscientemente, pero al menos no se ha visto, digamos, mediáticamente, pero el gran rival en las próximas elecciones va a ser lo que es la ex nueva mayoría para el Frente Amplio. Esto deja muy debilitado principalmente a la democracia cristiana con Matías Walker, que es el que apoyó a Marcela Cubillo. Ya los radicales en particular y la democracia cristiana votaron, como ya hemos señalado, todo el año pasado con el gobierno. Por lo tanto hay un tema bastante complejo para el que es opositor a este gobierno en definición de voto. Y queda la sensación pública por un tema de un golpe mediático del gobierno de que el Partido Socialista, por temas de eventualmente irregularidades en materia de delitos o incluso el PP también por desorganizaciones internas, no sería, digamos, un bloque ordenado, ¿ya? Entonces, haciendo el símil, en particular, yo creo que, digamos, el Frente Amplio, no sé si acá en la región, eso está por verse, pero al menos a nivel nacional podría dar la sorpresa el próximo año, lentamente. Es un trabajo, yo creo que silencioso y de base a nivel nacional, y tal como fue la sorpresa de tener 20 diputados, a lo mejor logren tener, de acuerdo a lo que fue la noticia del día anterior, es decir, de ayer, acuerdos locales con gente y partidos de la ex nueva mayoría. En particular, ahí podrían potenciar una buena cantidad de candidatos a alcalde y concejales, o apoyar incluso candidatos de ex nueva mayoría con apoyos del Frente Amplio. Se habla de pactos de omisión, pues yo no voy en tal parte y tú no vas en tal otra, como por ejemplo Valparaíso con Char. Exacto, y recordemos que eso es clave porque en particular las candidaturas, las alcaldías y los concejales son el peso específico que tienen los partidos para movilizar a su gente en campañas presidenciales. Por lo tanto, yo creo que la elección clave el otro año va a ser quién es el gobernador regional de la región metropolitana,
y también cómo quedan distribuidas las listas de concejales a nivel nacional y de alcalde, para efectos de la presidencial del 2021, creo que. Sí, 21. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que estar a la espera de lo que pueda suceder ahí, ¿ya? En ese sentido yo creo que fue un tema en donde el Frente Amplio no se vio afectado en cierta medida. A raíz de esta cuestión constitucional quedó muy debilitado el PS y el gobierno, digamos, va ahí, va bien, digamos, en el torneo, pero, digamos, está muy lejos de, creo yo, al menos de tener un segundo gobierno. Ya, más o menos esta es la foto de lo que fue esta semana. Esto pues, es muy móvil, digamos, y puede cambiar. Volátil, sí, pues. Volátil, exactamente. Y cómo posicionar las fichas, porque él quiere estar en todas las decisiones y desautorizando a los ministros en cierta medida, estar encima, los cita bilaterales permanentemente, y eso genera una desconfianza, porque si tu jefe te está citando todas las semanas a revisar tu digamos, gestión como ministro, en el fondo no te empodera. Sí. Entonces eso es un tema bastante complejo. Y ahí yo creo que sería, desde el punto de vista de la derecha, no a nivel nacional, Piñera sería como el pared, digamos, de la derecha. ¿Ya? Okay. Haciéndose símil futbolero. Ya. Pasando al tema de la acusación constitucional desde el punto de vista jurídico, yo creo que lo que conviene tener claro es que hay una cultura jurídica del piñerismo que en cierta medida tiende a ser peligrosa desde el punto de vista institucional, y es una crítica que se le ha hecho desde el año pasado incluso al gobierno. Por cuanto, si analizamos el gobierno de Piñera 1, estuvo en la acusación constitucional con el ministro de Educación Beyer, en donde se le aplicaba como causal para solicitar su acusación constitucional la deficiente aplicación de normas, en particular de reglamentos en el caso del ministerio. En el caso de la acusación constitucional del año pasado, presentada por el Frente Amplio, en el caso de Santelices, la dictación de una resolución exenta que afectaba un protocolo ya vigente del gobierno anterior, del caso de Bachelet, y en este caso de Marcela Cubillos lo que se está digamos, acusando como argumento fuerte, que no lo vio así, digamos, el Partido Socialista, era el hecho de la obstaculización a una normativa, una ley, digamos, o una actitud burocrática dilatoria, y a veces incluso generando una agenda distinta a lo que es la aplicación o lo que debería ser una aplicación de una norma, en particular ya vigente, que es la norma de admisión justa y todo lo que se aprobó en el gobierno de Bachelet. Okay. Por lo tanto, ahí hay un tema que es bastante serio desde el punto de vista institucional. ¿Ya? Es una victoria pírrica en el sentido de que lo más probable es que, como lo que ocurrió con Santelices, en donde el Frente Amplio lo acusó constitucionalmente el año pasado, y este cambio de gabinete ya no está. Marcela Cubillos, ligado al sector de Renovación Nacional. Sí. Por lo tanto, ella va a tener que al menos un año antes dar un paso al costado si es que Piñera, digamos, no la saca antes del gobierno. Okay. Y en manotazos delgados de Pepe Out, que fue digamos, el político, digamos, del sector como más mediáticamente que apoyó a Cubillos en esta pasada, incluso lo dijo públicamente, dijo: yo creo que Marcela Cubillos no va a terminar el gobierno de Sebastián Piñera. Evidentemente yo creo que hay algo de eso, no precisamente por este argumento, pero yo creo que va a quedar muy debilitada como ministra. No creo que sea una líder. ¿No crees que fue un potenciamiento heavy que se le dio a Marcela No, Cubillos? Porque incluso la encuesta hoy día, la encuesta CADEM, recoge en cierta medida que el líder, digamos, del gobierno, que es el presidente,
el presidente lo que hizo fue echar un poco marcha atrás de eso y tratar de reactivar la economía con impulsar pensiones, criticó a los medios y pensiones, reforma tributaria y bueno, también aprobar la reforma laboral. Y eso estalló precisamente por una crítica pública que hizo Nicolás Ibáñez en La Tercera, donde señaló de que ningún gobierno se le había jugado por los empresarios. Claramente se le tocó al alma a Piñera, sí, digamos, sí. Y citó de emergencia a los empresarios a su vuelta de Nueva York. Pero, insisto, esto no se graficó en un resultado importante de aprobación en el caso de Piñera, y la ministra Cubillos lo más probable es que mantenga su segundo plano, que ha mantenido desde la movilización de los profesores, lo cual estratégicamente no sería mal visto, por cuanto cuando uno se quita, digamos, de los medios tiende a elevar su aprobación porque ya no hay temas conflictivos. Ella es una persona que en particular, y lo tratamos en el caso de las movilizaciones de los profesores, es muy confrontacional, no tiene cultura de diálogo, es una persona muy ligada a José Antonio Kast, muy conflictiva, digamos, y en ese sentido no es una persona que concilie. Por lo tanto, a ella, mientras menos apariciones públicas tenga enfrentándose con, digamos, con las personas de la oposición, lo más probable es que le convenga en términos de popularidad, ¿ya? Pero si la sacan del Ministerio de Educación, la van a colocar en otra parte. Yo no creo que la suelten así, la dejen sola y la abandonen, entre comillas. Sería claro, no, ella va a seguir en el Ministerio de Educación, yo creo, pero si es que, digamos, se mantiene en el cambio de gabinete que pueda haber, digamos, pronto, sí, quizá, pero el tema es que ella o va a desaparecer mediáticamente, no va a salir a la ofensiva, okay, como para tratar de revertir esta situación en donde ya quedó debilitada, insisto, mediáticamente, porque, o la otra opción es que directamente cuando Andrés Alamán se presente y anuncie su candidatura, tenga que salir del, sí, gobierno, quiera o no quiera, digamos, por, sí, un tema de conflictos que pueda haber ahí. Sí. Bueno, respecto a las próximas elecciones presidenciales, al parecer la derecha ya tiene candidato, que sería Joaquín Lavín. En particular, ayer apareció en El Informante de Matías del Río en Televisión Nacional, sí, y en particular ya hace varios meses ya ha empezado a aparecer en medios de matinales, principalmente Canal 13, con Francisco Vidal. ¿Y por qué menciono a Francisco Vidal? Porque, y ahí volvemos a la elección que va a haber en la región metropolitana de gobernador regional. Santiago, digamos, es un distrito, una circunscripción, si se quiere ver desde el punto de vista de diputados senadores, muy grande. Por lo tanto, el peso específico que tenga ese gobernador regional por la cantidad de votos lo deja muy posicionado o para ser senador de la región metropolitana o incluso darle el vuelito para una elección presidencial. Ya. Y una de las encuestas que han aparecido, digamos, menciona a Francisco Vidal como uno de los candidatos que podría eventualmente pelearle o a Carla Rubilar en el caso de la región metropolitana y a Matei, ¿no? Y a Y bueno, en el caso de Joaquín Lavín, claramente su posicionamiento mediático tiene que ver también con esa idea. Ahora, respecto al caso Salaverry, yo creo que hay que analizar que en fondo quizás no pueda haber actos de corrupción propiamente tal, habría que probarlo, acreditarlo como en una investigación y posteriormente en un juicio, pero sí demuestra ciertas irregularidades que en cierta medida son complejas por cuanto el discurso del gobierno ha sido precisamente, por ejemplo, colocar a la meritocracia al centro del debate educacional, y ahí uno podría hacer la crítica, digamos, desde el punto de vista de la oposición, de que si el debate es la meritocracia, él aparezca, digamos, burlando o al menos infringiendo éticamente una norma o incluso legalmente, eso habría que probarlo, al tratar de burlar e insultando a un funcionario municipal que lo paró, digamos, para cursarle una infracción de tránsito. Yo creo que ese discurso en cierta medida lo anticipó Piñera y por eso lo sacó rápidamente de la subsecretaría, yo creo que, del ministerio. Eso es lo que, digamos, creo yo que fue actuar rápido para evitarse un flanco abierto a una crisis bastante importante. Que ya le había pasado anteriormente ya. Que ya le había mantener, y eso le afecta en la imagen de popularidad de él y del gobierno. Claro, y en ese sentido yo creo que el caso de Salaverry
también es paradójico de cierta cultura un poco más relajada desde un punto de vista legal, en el caso de cierto sector de la UDI. No quiero hablar directamente de corrupción, pero sí hay que hablar con sus términos. En el caso Noboa, directamente corrupción, con salida alternativa. Y ese sector, digamos, de la derecha más dura, ligado a Jacqueline Van Rysselberghe, en el caso de Jovino Noboa, bueno, en el caso de Pablo Longueira, en este caso ahora de Salaverry, explica por qué Jacqueline Van Rysselberghe salga a defenderlo mediáticamente y públicamente de forma tan agresiva, acusando a la oposición de que ocupaban a la fiscalía como un brazo armado, ¿ya? Un brazo armado a la izquierda. Brazo armado a la izquierda. Pero eso se explica porque el cargo en particular de Salaverry es clave para distribuir poder a nivel de las regiones. Los recursos pasan por él, por lo tanto posicionar a candidatos de la UDI y particularmente candidatos de Jacqueline Van Rysselberghe es claro, digamos, es patente ahí. Por lo tanto ahí quizás indirectamente no hay un delito, pero hay una irregularidad desde el punto de vista de Jacqueline Van Rysselberghe de tratar de influir sobre un ministro, y por eso se explica también que frente al cambio de gabinete haya reclamado públicamente la salida de ciertos personeros de la UDI, en particular posicionar a Salaverry en ese ministerio que es clave para ellos para efectos de obtener recursos y financiar obras que finalmente redundan en que la gente vea, digamos, obras patentes y lo asocia a personeros de la UDI. En honor al tiempo, vamos Sí. al No Más FP, que además hubo una marcha el fin de semana en varias localidades de Chile, ¿no? Acá no fue tan masiva, pero noticiosamente sí ha sido, en términos coyunturales, muy importante, porque después de Antofagasta es el caso de Punta Arenas el que ha marcado también la pauta noticiosa en términos en relación a las FP. Así es. Bueno, el recurso se presentó ya hace varios meses y bueno, se derivó, como ya la población sabe, al Tribunal Constitucional, y ahí hay varios temas. En particular, volvemos a la encuesta CADEM, el 85% de los chilenos, una encuesta, digamos, CADEM que es ligada, digamos, al gobierno, señala de que la gente quiere tener la posibilidad de obtener la devolución total de sus dineros al final, digamos, de su vía laboral, digamos. Una encuesta bastante importante en ese sentido. Ahora, ese 85 hay que descomponerlo sí o sí para ser juicioso y criterioso, digamos, en que de ese 85 hay alrededor de un 50 que lo quiere de inmediato, digamos, y otros los quiere retirar solo el 30 del 30 al 50% de los fondos, y que queda un 50 no completo. ¿Ya? Pero al menos hay un 85%, y ese es un escenario importante que tiene que tomar en consideración el gobierno. El proyecto de pensiones del gobierno, digamos, se está discutiendo en el Congreso, y es un proyecto, digamos, que es tirar una gota en un mar donde ya hay una crisis gigantesca en materia de pensiones, por cuanto el pilar básico solidario del Estado, en donde se rescató, digamos, a la FP hace varios años atrás, generando un pilar distinto para las personas que no alcanzaban a tener una pensión digna, e incluso ni siquiera digna, porque no alcanza ni siquiera el ingreso mínimo, va a tener que ser de una carga fiscal enorme si no se pone en el centro del debate el tema de pensiones. Respecto al debate constitucional, señalar de que el Tribunal Constitucional va a tener que tomar varias determinaciones en ese punto. Primero, señalar o aclarar el rango jurídico de lo que estamos discutiendo, principalmente la naturaleza jurídica de las normas, si esto es un decreto ley, que es previo incluso a una constitución, que es la Constitución del 80, puede entenderse de que como no ha entrado en vigor la Constitución del 80, este decreto ley está fuera del sistema, por lo tanto lo que primaría debería ser la Constitución, y en particular declarar inconstitucional no solo ciertas normas, quizás todo el articulado del decreto ley 3500. Eso como primero elemento. En particular, lo que tiene que determinar el Tribunal Constitucional es declarar inaplicable 3 artículos, si es que acoge, digamos, el requerimiento, y bueno, en particular, de acuerdo a esos determinación, esa sentencia del Tribunal Constitucional vuelve a las Cortes de Apelaciones y se reactivan, digamos, los casos que están en Antofagasta y en Punta Arenas. Okay. Tanto como que se acoja como que se rechace. Okay. Por cuanto tiene que analizarse después el fondo del recurso en el caso de Antofagasta y en el caso de Punta Arenas. Dependiendo también de lo que diga el TC, ¿no? Dependiendo en consideración a lo que diga el Tribunal Constitucional respecto a esos 3 artículos. Segundo, el tipo de propiedad.
tradicionalmente el Tribunal Constitucional ha tenido una jurisprudencia sistemática de defensa y restricta al derecho de propiedad. Por lo tanto, acá lo interesante va a ser, en el caso de un rechazo eventual, cómo se justifica el fallo para señalar principalmente de que esto sería una limitación o una restricción que podría hacer el Estado para asegurar la función social de la propiedad. Porque el argumento de las AFP es decir de que el espíritu del decreto ley 3.500 era financiar pensiones y no el retiro de los fondos. Eso deja en un flanco bastante complejo la situación, porque tradicionalmente se ha dicho que los fondos, la propiedad tiene 3 atributos, que es uso, goce y disposición. Okay. Y en particular aquí lo que se está cuestionando es la disposición, que nosotros podamos retirar y tener la libertad de decir qué queremos hacer con nuestros fondos. Si es que en particular se fundamenta en la función social de la propiedad, es decir, que el Estado podría limitar la propiedad para efectos de cumplir alguna finalidad de utilidad pública incluso, bueno, en ese caso lo gravitante va a ser la fundamentación. Y deja un campo abierto bastante complejo. Yo creo que si la gente se recuerda, previo al 73, entre el año 70 y 73, hubo un jurista en particular que fue don Eduardo Novoa Monreal, que ocupó la figura de lo que llamaron los resquicios legales. ¿Ya? Ocupar decretos ley para, en cierta medida, hacer funcionar e intervenir empresas, y por ejemplo, si hay una empresa que está, digamos, más o menos compleja económicamente, entregárselo a los trabajadores. ¿Ya? Y esa fue la crítica precisamente que le hizo Jaime Guzmán, que fue profesor de muchos de los ministros del Tribunal Constitucional, de una composición bastante conservadora actualmente, para, digamos, intervenir el derecho de propiedad. Por lo tanto, sería bastante complejo desde el punto de vista argumentativo señalar de que la función social aquí se aplicaría, por cuanto dejaría muy desprovisto desde el punto de vista, digamos, legal al derecho de propiedad, si es que señala que un decreto ley estaría estableciendo una función social de la propiedad. O sea, va a haber un antes y un después, para bien, para mal, para blanco, negro. Gris no va a ser, y va a marcar un precedente, obviamente, en términos jurídicos, ¿no? Va a marcar un precedente, por cuanto incluso si fuese rechazado y se rechazara, digamos, en el Tribunal Constitucional, falta lo que resuelvan las Cortes de acá, y en particular un argumento también que tiene que hacer cargo el Tribunal Constitucional es si existe un derecho a seguridad social en Chile. Hoy en día tenemos que el grueso de las pensiones que se están pagando son por debajo de los 180.000 pesos. Sí. Por lo tanto, si el ingreso mínimo, que es el ingreso que permite vivir a una persona, sí, está por los 301.000 pesos, no se aseguraría el derecho a seguridad social en Chile, y el decreto ley 3.500 no tendría una finalidad específica de financiar pensiones. También es una porque la pensión mínima debiese ser esa, ¿no? 301.000 pesos. Exacto. Y en ese sentido, quiero hacerme cargo de una crítica que hizo la subsecretaria de Pensiones en Megavisión. Señaló de que en cierta medida, y bueno, también el ministro Monker, que esto sería vestir un santo para desvestir un santo para vestir otro, digamos. Bueno, fuera el tema de que ya hablamos, el tema de la libertad, de que el derecho del adulto mayor a decidir qué es lo que quiere hacer con su derecho de propiedad, en particular por convenios internacionales, uno firmado el año 2017. Lo que corresponde señalar también en ese sentido es que el decreto ley 3.500 se hizo no para financiar específicamente pensiones, sino para capitalizar a empresarios. En el fondo buscaron quitar fondos desde alguna parte, y la manera que tenían era principalmente del trabajo de las personas, y esa finalidad se cumplió. Pero ahora lo que ocurre es que el mercado del trabajo, y en particular la AFP, no estarían cumpliendo con la finalidad, y es un sistema que está quebrado. Si el Estado tuvo que meterse en un sistema previsional, no teniendo que hacerlo, en particular, es porque el sistema no estaba funcionando. Y las rentabilidades, según ellos mismos, han ido bajando. No están al 8 o al 10% en el principio de los 90, sino que al 3, incluso menos. Eso, digamos, como a grandes rasgos desde el punto de vista más bien económico. Se nos fue volando el tiempo. Sí, por supuesto, hay mucho tema también. Vamos a tener que seguir hablando. Dale. Pero, bueno. Rodolfo, un abrazo. Muchas gracias. Café Político de este día lunes 7 de octubre. Pausa. Y ya conversamos de la demanda que se ha interpuesto en contra de la Seremi de la Mujer, Patricia McKenna, y vamos a conversar con Pablo Bucenius, abogado también, que está representando a funcionarios que aún están trabajando en esa seremía, en un par de minutos.